Listo, ya estamos por acá. Buen día a todos los que se hayan conectado después de que dimos los 5 minutos, ¿verdad? Que nos fuimos 4 minutos más, pero bueno, una disculpa. Voy a procurar 5 minutos después de la hora empezar. Sale, como les mencioné, en lugar de 10 horas solamente 5. Ok. Eh, si no mal recuerdo, se había quedado una pregunta pendiente con respecto a de la cocaína, que si el inducirlo, este tipo de moléculas que hablábamos, que son los citocromos, lo afectaría. Mire, la verdad, desconozco si la cocaína necesita o se metaboliza por medio del citocromo. Seguramente alguna enzima mm, lo ha de afectar, pero no sé si ahí fuera más valioso administrar un antídoto dependiendo del grado de intoxicación, favoreciendo su eliminación a manera de que ese antídoto, esa molécula que se meta sirva de chaperona y la pueda guiar más rápidamente a su eliminación. Sale, ahí depende qué tanto tiempo ha pasado mmm, y qué efectos se está observando, o sea, si ya está inconsciente por alguna probable sobredosis o si está demasiado estimulado, ¿no? Pero es que ahí depende, o sea, de qué es lo que esté ocurriendo, ¿no? Pero finalmente, si es metabolizado por el citocromo, seguramente va a ser eliminado. En el final de esta parte, se van a dar cuenta qué es lo que pasa cuando, a ver, ¿cómo está? Déjenme un tantito chance. Cuando está retardada la eliminación de tal o cual molécula, ¿sale? Y les puse un ejemplo de que ya vieron que es de la ciclosporina, pero vamos por partes. Si ustedes recuerdan, yo les mencioné que hay una gran cantidad de enzimas del citocromo. Pues sí, porque incluso los libros lo mencionan así como una superfamilia enzimática. Pero les mencioné varios inductores y varios inhibidores para cada uno de los citocromos, tan solo estos en esta lista. Pero dentro de ellos todavía hay más. Miren, acuérdense que le falta, miren, ¿qué le falta? Lo segundo, le falta la subfamilia. Sale. A ver, déjenme ver si estoy correcto, a ver si no estoy diciendo cosas que no son. Me fui al revés. Sí, 3 a 4. No, ya, este es la isoforma específica tan solo para estos ejemplos. Sale. Pero también les mencioné que varios se comparten. ¿Cuál era el inductor que más estaba presente? Era la rifampicina. Era la rifampicina. Bueno, que no los vea, voy a trabajarlo mejor señalando en la presentación miniatura donde me indica cuál va, porque si no va a estar pegando de brincos esto y no debe ser. Ok, era la rifampicina, miren, acuérdense aquí. 2 a 6, rifampicina. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? 12 a 8, rifampicina. 12 a 19, rifampicina. Pero en donde les hacía yo hincapié, en cuanto a inductores, era, miren, rifampicina, miren, para el 3 a 4. ¿Por qué les hacía yo mayor énfasis 3 a 4 y también por ende 3 a 5? Acuérdense que tiene mucha similitud. Incluso ahí lo marca como perfiles similares. 3 a 4 y SIP 3 a 5. ¿Por qué les hago hincapié en ese? Aquí en el de la rifampicina para este 3 a 4, a pesar de que obviamente todos son importantes, ¿no? Todo es importante, aquí es importante también su presencia. ¿Por qué les hago hincapié en este? Y lo hicimos en la clase pasada. Por el número de moléculas, miren ustedes, que está siendo metabolizado por este citocromo, ¿no? Y por ende, 3 a 5, pues no es la excepción también, ¿no? Sale. Ok, entonces es muy importante, pero acuérdense, yo les pongo el ejemplo de la rifampicina porque está en mayor presencia, o sea, está aquí y entramos de esa manera a la tabla, ¿no? Se encuentra aquí, se encuentra aquí, se encuentra aquí y se encuentra aquí en este, ¿no? Para toda esta gran cantidad de moléculas metabolizadas por estos dos citocromos, 3 a 4 y acuérdense, 3 a 5, que hasta les dije, miren, hasta aparece aquí, aparece la cocaína, pero les mencioné también el sulfametoxazol. El ejemplo, el clásico es el trinitropin con sulfametoxazol, ese antibiótico de amplio espectro que se utiliza para infecciones
gastrointestinales, vías urinarias y vías aéreas superiores también, ¿no? Sale. Ok, entonces hay muchos medicamentos, ¿no? Muchos fármacos que son afectados por el ejemplo de la rifampicina, porque es el que se encuentra compartido para varios tipos de ellos, ¿no? Incluso para, miren, a quién afecta en su metabolismo. Ah, no, perdón, este es rapamicina, perdón. Déjenme ver si estoy correcto. No, curiosamente, a él, si lo ven me dicen, por favor, si está rifampicina en la lista de sustratos del 3 a 4. Y luego a mí ya la vista, pues sí, me falla. Pero aparece, por ejemplo, la lidocaína, ¿no? Ese anestésico local, el que habíamos dicho ya, la cocaína, ¿qué otro? El sulfametoxazol, la testosterona, ¿no? El endecandeato de testosterona, más adelantito hablaremos un poco más de ello, el paracetamol. Profe. Que se utiliza tanto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se oyó entrecortado. Dígame usted otra vez, por favor. ¿Era rapamicina? Sí, no, era rapamicina, ¿no? Yo ahí me confundí, es que digo que ya luego la vista me falla. No. Pero yo les decía que si veían rifampicina aquí en la lista de sustratos para mencionarles que afecta a ella misma, ¿no? Porque acuérdense que yo les mencioné, gracias por el comentario, acuérdense que yo les mencioné que luego se ve afectado el metabolismo del propio inductor. Se ve afectado el metabolismo del propio inductor, pero no siempre es así. El ejemplo clásico, aquí lo estamos viendo, ¿no? La rifampicina no aparece aquí. ¿Ok? Pero también acuérdense que les mencioné, casi ya para terminar, que me llamó en lo personal en un momento esta hierba de San Juan. Noté que era muy importante en cuanto al metabolismo. Hablando del citocromo, para este 3 a 4 y 3 a 5 tan solo, esta cosa ya se atoró. ¿Por qué? Porque este libro lo marca. Sale. Y este libro es el que ustedes tienen, que se los compartí, Lullmann, si no mal recuerdo, Lullmann, que es un texto y atlas de farmacología, de Lullmann. Y me sorprendió mucho porque si ustedes notan, obviamente yo ocupé la traducción, creo que les compartí en español o en inglés, no recuerdo, el libro es en lengua inglesa, es en inglés y mostraba, o sea, menciona la hierba de San Juan. Entonces me di cuenta que era muy importante. Entonces me di a la tarea de incluirles un poquito más de información. A mi parecer también, se utiliza más de lo que uno podría pensar. Vamos viendo. Vamos a ver. Esta hierba de San Juan, que se denomina, su nombre científico es Hipericum perforatum, es un arbusto de flor nativo de Europa. Lleva ese nombre porque suele florecer en el aniversario de nacimiento del personaje bíblico Juan el Bautista. Las flores y las hojas de la hierba de San Juan contienen ingredientes activos, tales como la hiperfonina. Y se puede utilizar, incluso miren cómo se encuentra, o sea, no es de que vayamos al bosque y vamos a buscarlo, el arbusto, la planta, la hierba de San Juan, no, lo venden, miren, puede conseguirse como suplemento alimenticio en tés, en tabletas, en líquidos y preparaciones tópicas. Pero ¿por qué es que se usa de manera popular en la población? Porque se utiliza para tratar la depresión y los síntomas de la menopausia. Sale. Me gustaría saber, la verdad, no chequé ya más en detalle, me gustaría saber si tiene, ¿cómo se llama? Proflavanoles, flavanoles. No, estos, como lo que haría el médico con el sustituto, con la terapia de reemplazo, cuando se llega a la menopausia, las mujeres, y pues esos picos de estrógeno empiezan a fluctuar descendiendo, ¿no? Entonces pues se empieza a haber ciertos achaques, ¿no? Ciertos cambios fisiológicos
en mayor o menor medida dependiendo de la susceptibilidad de la mujer, o sea, de la variabilidad biológica. Lo que me gustaría saber es si tiene fitoestrógenos. Fitoestrógenos porque pues, es de la fuente fitoquímica de una planta, ¿no? Eso sería muy interesante saberlo, que por eso supuestamente se le asocia a la mejoría, ¿no? De esos trastornos, de esos achaques, síntomas de la menopausia, ¿no? Sale, pero entonces por eso se utiliza. Y puede pensar uno, ay, bueno, pues no lo tomo, ¿no? Y pues ya pues va a estar bien esto, ¿no? Si tomo paracetamol, o tomo trimetoprim con sulfamethoxazol, o tamoxifeno, o el verapamilo, ¿no? El que aparece al final. Sí, pero miren cómo se puede complicar el panorama. Entonces, le presento este ejemplo. Y que es un ejemplo de interacciones medicamentosas y el citocromo P450. Vamos a revisarlo por partes. El ejemplo que les traigo es de ciclosporina A. La ciclosporina, ¿para qué se utiliza? Entre otras cosas, es un fármaco inmunosupresor. ¿Y para qué sirve eso? Es ampliamente usado en el trasplante de órganos, con el objeto de reducir la actividad del sistema inmunitario, por eso entré diciéndoles que es un fármaco inmunosupresor, reduce la actividad del sistema inmunitario del paciente y, por ende, el riesgo del rechazo del órgano. ¿Sale? Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en una y otra situación. Acuérdense, en la lista ¿cómo decía? Para no meter más inductores, en la lista de inductores para este tipo de citocromo es la rifampicina y la hierba de San Juan. Híjole, a ver, permítame, ya se oyó ahí un sonido, ya me di cuenta de algo, no cerré mi correo, déjenme lo cierro, para que no se estén oyendo ruidos, sale, vale. Y también que no esté interfiriendo probablemente con nuestra conexión. Ok, entonces, ellos son inductores, sale, entonces por eso aparecen de este lado, inducción del citocromo, y miren, ¿quién es? 3A4, por eso incluí este ejemplo. Pero, del lado, ese es del panel izquierdo, del panel derecho, vamos a ver, hay también inhibidores del citocromo, del CI3A4. Vamos a ver si coincide y aparece aquí. ¿Cómo es este? Miren, aquí aparece itraconazol. Sale, para que me crean. Para que me crean y digan, el maestro ya no está cuenteando más. No, aquí está, miren, el itraconazol. Sale, no vamos lejos. O sea, el ejemplo se amolda perfectamente a nuestra temática. Bueno, pero ¿qué ocurre? No, pues hubo un trasplante, pero el médico no tiene la información completa, o por error, o es un grupo multidisciplinario y uno de los médicos que lo revisa le receta rifampicina o hierba de San Juan al paciente, o ambos, entonces está induciendo la presencia del CYP3A4. ¿Qué ocurre? Acuérdense, está acelerando, ¿qué cosa? La presencia de más retículo endoplásmico, tan solo del liso, porque así lo maneja el ejemplo, y por ende más presencia de este citocromo, miren, sale, en especial. Entonces, ¿qué ocurre? Está menos tiempo disponible la ciclosporina, ¿para qué? Para inmunosuprimir de manera adecuada el sistema inmunitario del paciente, el receptor del trasplante. Y miren qué está ocurriendo. Rechazo del trasplante. Y luego no se sabe, o sea, el médico, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Seguí el protocolo, seguí todas las indicaciones, el paciente era apto para la recepción del trasplante. Pues sí, pero no sabía que con uno u otro o con ambos pueda ocurrir eso. Sale. Ese es por un lado. Ahora vamos del panel del lado derecho. Cuando hay inhibición, tan solo como ejemplo el itraconazol, pero ustedes ya lo vieron. Puede ser claritromicina, la eritromicina, el fluconazol. Miren, el jugo de toronja. El jugo de toronja, dice uno, caray, ¿cómo puede ser, no? Obviamente depende si toman
continuamente el jugo de toronja. Ya vi que levantaron la mano. Deme un momentito, ahorita retomo. ¿Por qué? Porque tiene furanocumarinas y las furanocumarinas inhiben la presencia de este citocromo 3A4, al igual que, como ya lo mencionamos, el itraconazol, el cetoconazol, ritonavir, troleandomicina, ¿sale? Entonces, en esta podría haber habido toda esa lista. Pero el jugo de naranja, aquí puede pensar, pues el jugo de naranja es muy saludable, ¿no? Tiene mucha vitamina C, sí, pero no tiene solamente vitamina C, tiene también furanocumarinas. Ahora ya lo sabemos, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros inhibimos el citocromo 3A4? Es decir, baja la presencia de y por ende, aquí es que hay menos enzima. De que cambie o no la velocidad de recambio, es decir, la velocidad de transformación de la enzima, no lo menciona, ¿no? Pero aquí se refiere a una menor presencia de la enzima. Entonces, hay una eliminación más lenta de la ciclosporina A, permanece más tiempo en el sistema. Vale. Y pónganle que no haya rechazo, o sea, no hay rechazo del trasplante, como ocurre acá con el inductor, ¿no? Rechazo del trasplante por el inductor. Pero ¿qué ocurre? Hay una nefrotoxicidad de la ciclosporina. ¿Por qué? Porque está pasando más tiempo. No está llegando a la velocidad y cantidad adecuada a nivel de la nefrona en el riñón. Entonces, hay una toxicidad en la ciclosporina. Imagínense un panorama en que los riñones empiecen a fallar. Las sustancias que deben ser eliminadas no lo son. Entonces, empieza a afectar la homeostasis de todo el organismo, no solamente el riñón. ¿Sale? Entonces, otros sistemas empiezan a fallar, empiezan a fluctuar en cuanto a su eficiencia. ¿Sale? Tan solo el sistema nervioso empieza a sufrir trastorno, ¿no? ¿Sale? Entonces, este es un panorama, esta figura nos da un ejemplo muy claro de qué pasa para este caso de trasplantes en presencia de un inductor y en presencia de un inhibidor. ¿Sale? A eso me refiero, como les digo, es que se está acumulando, se está encontrando con mayor cantidad de la molécula. ¿Por qué? Porque está siendo biotransformada más lentamente. Entonces ya pueden imaginarse qué ocurre con otras sustancias también, la nefrotoxicidad, ¿no? El daño renal. El daño renal, que también se puede deber a otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión es sabido que además del daño físico, también por los marcadores que hay elevados en cuanto a señalización molecular, por la presencia de la hipertensión, de ese fenómeno en la elevación de la presión, dañan el riñón. Y como ya estamos viendo, el riñón es una de las principales vías de excreción. Imaginemos qué puede pasar con el paciente X, el paciente que sea, si los riñones no están depurando adecuadamente. Se trastorna todo. El médico se lo pensaría 2 veces antes de recetarle quizás más de un medicamento. ¿Por qué? Porque está comprometido el filtrado glomerular en el nivel de la nefrona. ¿Quién sabe qué puede pasar? A lo mejor le sale peor, ¿no? Se le quita una cosa, pero se empeoran los riñones. ¿Sale? Entonces, este ejemplo es muy clave, ¿ya? Es muy clásico, por eso lo incluí. ¿Y qué creen? ¡Zas! Se acabó. Tema nuevo. Cierre de tema. Acuérdense que cada vez que cierre el tema lo voy a ir subiendo en el contenido de nuestro Eminus y les voy a ir recordando. Este fue, desde el inicio, el hígado como receptor. Pero ojo, solamente vimos las enzimas P450, obviamente un poco de hígado, que está ocurriendo en él, el citocromo, cómo es que está trabajando, qué es lo que está ocurriendo con la molécula, susceptible de sufrir una reacción de fase 1 o de fase 2, pero muy solo mencionado. Ahorita veremos que hay más enzimas aparte del citocromo P450 y que obviamente guían otro tipo de reacciones que son de fase 1, pero son reacciones de fase 1 distintas a las metabolizadas con citocromo P450. ¿Sale? Si es una superfamilia, sí. Si es súper importante el citocromo, sí lo es, pero no es lo único. Hay más cosas, ¿sale? Vimos los inductores, los inhibidores,
la lista de citocromos tan solo para estos ejemplos y inductores, inhibidores, mencionamos la hierba de San Juan y el ejemplo que les mencioné de la ciclosporina A para el caso de trasplante al final, ¿sale? Entonces, tema nuevo que continúa. Este es, a ver, déjenme ver si este es el que sigue. Ah, como no, este es el que sigue, a ver, porque de ahí viene farmacocinética, no. Este de después, y después mecanismos, receptores, mecanismos de acción. Sí, con este cerraríamos para un nuevo ejercicio parcial, pero todavía falta bastante. Pero ya lo tengo abierto porque hoy tenemos 2 horas. Ok, entonces yo les mencioné, déjenme lo abro todo. Acuérdense, yo les mencioné que hay biotransformación del fármaco y que todos lo están sufriendo. Entonces, entro diciéndoles que muchos fármacos, eso ya ustedes lo saben, sufren modificación química en el cuerpo. O sea, no son otra cosa que reacciones químicas. Se llama, pueden ponerle aquí modificación bioquímica, porque es biología, pues, ¿no? Está ocurriendo en el organismo. Pero a fin de cuentas, ¿qué son? Es biotransformación. Es esa parte del ADB, la tercera en el nombre, del ADB, dentro de ese proceso, dentro de la farmacocinética. ¿Sale? Pero ¿qué ocurre? Muy frecuentemente estos procesos, es decir, la biotransformación, supone una pérdida de actividad biológica. Es decir, la molécula se desactiva, se vuelve menos reactiva y más hidrosoluble. Y un incremento, por eso les menciono aquí, de la hidrofilicidad, es decir, la solubilidad en el agua o la avidez por incluirse o solubilizarse en el agua, promoviendo la eliminación por vía renal. Acuérdense, porque sufre filtración glomerular, sí, pero si es liposoluble, es decir, lipofílico, sufre reabsorción. Todas sufren filtración glomerular, sí, todas las moléculas hidrofílicas y lipofílicas, pero ¿cuáles se reabsorben? Las que tienen mayor lipofilicidad. Entonces, si es más hidrosoluble, o sea, si la presencia de moléculas en la orina primaria, después de filtrar el plasma, después de filtrar la sangre, perdón, porque la orina primaria es plasma, si la mayoría de moléculas del mismo medicamento, hablando de uno solo, son más hidrofílicos, la mayoría se quedarán ahí, atrapados en la orina, y no serán reabsorbidos a nivel del glomérulo renal, que es la parte inicial de la nefrona. ¿Sale? A nivel del glomérulo renal en el túbulo, pasando al túbulo contorneado proximal. Y acuérdense que se llama proximal porque está pegado al glomérulo y el glomérulo marca el inicio de la nefrona. ¿Ok? Ahora bien, puesto que una eliminación rápida, porque acuérdense, los fármacos contenidos en todos los medicamentos, ¿cómo están construidos? Están construidos con uniones débiles. Y ahorita se van a dar cuenta cuáles son esas uniones débiles. Una son el grupo éster. ¿Sale? Esos son uniones débiles. Por eso es que la eliminación rápida obviamente, de un fármaco mejora la exactitud en el ajuste de la concentración terapéutica. No es conveniente, o sea, no tiene por qué el fármaco estar dando vueltas y vueltas y vueltas en nuestro organismo para poder ser eliminado. Por eso es que se construyen de esa forma, con uniones, con uniones débiles en cuanto a sustituyentes radicales. Los fármacos son construidos de esa manera, con uniones débiles. Entonces, uno de ellos es las uniones éster. Y aquí les presento un grupo éster. ¿Sale? Para irnos ubicando. Aunque obviamente yo sé que ustedes ya lo saben, pero lo incluyo mejor. A manera de repaso, la unión éster, ¿sale? Son susceptibles de hidrólisis. ¿Por quiénes? Acuérdense, hay que asociarlo. Ay, pues muy fácil. No muy fácil. Ay, pues por las esterasas constitutivas. ¿Quién corta las uniones éster? ¿Quién las hidroliza? Las esterasas. Esterasas para los ésteres, ¿sale? Ok. Por partes, ese corte
ese corte hidrolítico. Porque puede haber el corte hidrolítico, el que les acabo de mencionar, por las esterasas, sobre los ésteres, ¿sale? Pero además, en conjunto con oxidaciones, reducciones, alquilaciones, que es incluir grupos alquilo, metilo, etilo, propilo, isobutilo, isopropilo, que haya, pues son un montón, o la extracción de ellos, ¿sale? De alquilación, desmetilación, despropilación, ¿sí me entienden? Sustraer esos grupos funcionales de la molécula. Bueno, pues estas constituyen las reacciones de fase 1 del metabolismo de los fármacos. Yo creo que ya lo notaron. Yo les dije esterasas constitutivas, también hay peptidasas inespecíficas. Ahorita es lo que continúa un poquito más adelante. Pero miren, ¿se acuerdan del nombre oxidasas o hidroxilasas de función mixta? Aquí están incluidas las reacciones del citocromo. ¿Ok? ¿Sale y vale? Ok, estas reacciones incluyen todos los procesos metabólicos aptos para alterar las moléculas de fármaco, obviamente químicamente, y tienen lugar de manera preferencial mayoritariamente en el hígado. Pero acuérdense, son reacciones de fase 1 todavía. ¿Qué más le puede ocurrir a la molécula? De ser susceptible desde el principio o después de haber sufrido cualquiera de estas. Pues sufrir una reacción de fase 2, ¿no? Porque estamos diciendo que estas son reacciones de fase 1. Constituyen las reacciones de fase 1. Bueno, entonces, en las reacciones sintéticas, que son las reacciones de fase 2, es decir, son productos de la conjugación o bioconjugación, como le quieran llamar, y depende del libro que estemos consultando o el artículo, del fármaco por sí mismo o su metabolismo de fase 1. Es decir, de la molécula original o de la molécula que ya haya sufrido alguno de estos cortes o además una de estas reacciones. ¿Sale? Por ejemplo, ¿con qué se puede conjugar? Con ácido glucurónico. ¿Se acuerdan de que les mencioné la glucuronil transferasa? Bueno, pues ella es la que incluye el glucuronato a la molécula. ¿Y se acuerdan que les mencioné o ácido sulfúrico? Ácido sulfúrico. Y enseguida piensa uno de química inorgánica. No, pues ha de ser el ácido sulfúrico, el fumante, el picante, el que le abren el frasco y hasta humea y la tapa está caliente. No, les mencioné que era otro tipo de ácido sulfúrico. Es 3' fosfoadenina, 5' fosfosulfato. Sale. Entonces, para que no se quede uno con la idea de que es el ácido sulfúrico, el del frasco, ¿no? El del frasco, ácido sulfúrico. Y que hasta tiene ahí una calaverita, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con ese reactivo, tiene que tratarse con mucho respeto dentro del laboratorio. ¡Ey, de veras! Me continué, disculpen ustedes. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la pregunta o el comentario? Vi que alzaron la mano, pero no vi quién fue, porque apareció aquí en el grupo, donde aparecen varios de ustedes y luego aparecen más 24 conectados, pero no vi quién alzó la mano, una disculpa. ¿Quién fue? Por favor, adelante, gracias. ¿Cuál es la pregunta, duda, comentario? Fui yo. ¿Qué pasó? Adelante. Es que yo quería preguntar si cuando habló sobre el trasplante rechazado y de las interacciones con el citocromo, sí. Quería saber quién es el encargado en el hospital de revisar eso. Supongo que deben de tener a alguien, ¿no? Que haga las veces de revisar las interacciones. Sí, las interacciones farmacológicas. Bueno, las interacciones farmacológicas de las que se sabe que están reportadas, debe tenerlas presente el médico. Pero si hay un departamento, porque es una norma oficial que se debe cumplir en todos los hospitales, centros de salud, clínicas, ya sea de cualquier índole, ¿cómo se llama? Particular o de gobierno, sanatorio, todo, tienen que reportarse las interacciones. Por eso es importante la comunicación médico-paciente. Esa farmacovigilancia es la que reporta esos efectos adversos, esas interacciones farmacológicas, ya sea entre sustancias
o entre alimentos y bebidas y sustancias químicas. ¿Sale? Así es, sí, efectivamente, Daniel, serían ellos, ¿no? Pero el médico debe tener presente eso también. ¿Sale? Y en caso de que ocurra, bueno, el rechazo, ¿eso a dónde va? ¿Negligencia? Es que ahí entran ya varios factores e incluso legales, ¿no? Porque si el paciente no reportó, o sea, no dijo que estaba tomando, por ejemplo, la sustancia que marca ahí, la hierba de San Juan, la rifampicina o la hierba de San Juan, o cualquier otro medicamento del listado de inductores para ese citocromo, que ahorita pues ya lo sabemos, ¿no? Estamos mencionando de él, incluso ya surgieron preguntas, y que bueno, debe tenerlo presente el médico, pero si no le dan la información correcta, dice, luego somos muy dados a pensar, no, bueno, ya me recetó el médico esto, bueno, sí me lo voy a tomar, pero aparte me voy a tomar lo que me recomendó mi gran amigo, o no sé, que sea, ¿no? O mi primo, o mi tío, mi abuelo jubilado que fue médico, él también sabe, no, pues ahí vamos y nos tomamos un té, o nos tomamos un suplemento o complemento alimenticio. El complemento alimenticio es un conglomerado de nutrientes, además de lo que consumimos en nuestra alimentación, ¿no? Nuestra dieta sólida y blanda en el día a día, y lo que bebemos. Y ese es el complemento. Y el suplemento estrictamente debería llamarse suplemento alimenticio, porque si comemos o bebemos ese suplemento alimenticio, no deberíamos comer. Entonces también ese es otro término que está mal aplicado. Muchos medicamentos, mucho producto, porque no llegan a ser medicamento, muchos productos se mencionan o están clasificados o ellos se ostentan como un suplemento alimenticio sin serlo, ¿sale? Pero ahí implica ya más cosas legales, si no le dio la información o que sí hizo la información, sí tenía la información, pero el médico en la premura de hacer el trasplante lo pasó por alto y que ya le había dicho y que no le había dicho, ¿sí me entienden? Lo importante ahí es preservar la vida del paciente. ¿Sale? ¿Qué pasó? Gracias, Creo que profe. alzaron la mano. De nada, Daniel. Creo que alzaron la mano después de Adán, alguien más. Pero vamos por parte. ¿Qué pasó, Alex Adán? Sí, bueno, yo tenía dos preguntas. La primera era sobre del riñón. Ah. Bueno, es un poco tonta, por así decirlo, pero pues, por ejemplo, si se te trasplanta un riñón y se te da este medicamento para que no lo rechaces, y después se te da un inhibidor del citocromo 3 a 4, creo que es, dice que hay nefrotoxicidad. Entonces, pues el riñón que te acaban de poner, pues deja de funcionar si te dan un inhibidor. A ver, otra vez. Entiendo que, hagan de cuenta, estoy llamando la presentación nuevamente, ¿okay? para ubicarnos. O sea, lo que usted menciona es que le den, o sea, recibe el trasplante por la pura ciclosporina, nada más, pero que si luego recibe un tratamiento, por ejemplo, la rifampicina. No, por ejemplo, el itraconazol, que te pongan un riñón. Ajá. O sea, ese nuevo que te acaban de poner, lo descompones, por así decirlo. Sí, claro. Lo descompone. Sí, empieza a dañar. ¿Por qué? Porque está recién trasplantado, obviamente también por lo que conlleva la recuperación después del trasplante, ¿no? La cirugía, lo que es la cirugía, pues ahora sí que todo suma, ¿no? Entonces el desgaste es mayor en cuanto a ese riñón trasplantado, recién trasplantado, pues de un donador aparentemente sano, ¿no? Claro que sí, también lo va a dañar. También lo va a dañar Alex Adán. Igual les hago un comentario en ese sentido. Una persona que pues desafortunadamente por la causa que sea, sufre la pérdida de un riñón,
puede seguir trabajando con el otro riñón, puede seguir haciendo su vida normal. ¿Ustedes creen que es lo mismo con el transcurso de los años, el paso de los años, ese trabajo, pongámoslo así, doble que está haciendo un riñón, es lo mismo que si estuvieran los dos? ¿Creen que será lo mismo realmente? ¿Creen que lo afecte con el tiempo? Dependiendo también de qué tantas sustancias consuma, no hablando de drogas, de qué tantas sustancias consuma, medicamentos, test y todo lo, complementos, suplementos alimenticios. ¿Creen ustedes que es lo mismo un riñón que dos? Aunque dicen que puede seguir viviendo. No, No, maestro, creo que de ninguna manera, ¿no? Por eso Claro. fisiológicamente son dos siempre. Así es. Entonces, el desgaste, ese sobretrabajo, esa sobrecarga que lleva el riñón que quedó, o sea, o el que tiene nada más, pues es mayor, ¿no? Obviamente su vida útil, su eficiencia también disminuye. ¿Sale? Jamás, obviamente jamás será lo mismo. El que puede seguir viendo, obviamente, ¿no? Pero sí hay que tener, llevar ciertos hábitos alimenticios y de cuidado. ¿Sale? ¿Ok? Obviamente poco alcohol, ese es ay, ¿cómo sería? La recomendación así franca y directa que salta a la vista luego, ¿no? El alcohol, ¿no? La presencia, disminuir el consumo de alcohol. ¿Qué pasó, Alexa? La otra pregunta era, por ejemplo, si en un, creo que es una subfamilia, en un citocromo en específico, por ejemplo, en el 3A4 o en el 12A19, no sé, por poner un ejemplo, se encuentra en los sustratos paracetamol, ¿no? Se puede encontrar ese mismo sustrato en los inductores o en los inhibidores, y ahí se afecta en su metabolismo o no le pasa nada, o cómo sería la jugada. Ok, ya, a ver si le entendí. Que una misma molécula puede ser inductor e inhibidor, pero de distintos citocromos. No, que sea sustrato y al mismo tiempo inductor o inhibidor, ¿se puede? Ok, ya le entendí. Fíjense, yo los ejemplos que he visto es que sí puede coincidir que él mismo sea inductor y que él sea el sustrato, o sea, que sea más rápido su metabolismo, pero estoy tratando de recordarme de alguno que él sea el inhibidor, o sea, que él mismo sea su inhibidor de su metabolismo. Y estoy observando aquí rápido la tabla, pero no observo alguno que haga eso. Es que de lo que he revisado, casi siempre es la inducción de la presencia de la enzima para el metabolismo. Rara vez es la aparición o la inducción de la inhibición para ella misma, o sea, para la misma molécula, Alex. Por eso es que me cuesta trabajo encontrarlo, por eso que les digo, porque eso lo mencionan en el texto, en artículos, en libros, incluso en reportes de sitios de internet, pero para el inhibidor, es más común que el inductor acelere la presencia del metabolismo por tal o cual enzima, pudiendo incluirla a ella misma, pudiendo incluirla a ella misma, pero es raro encontrar que el inhibidor, ¿cómo decir?, les trabaje para inhibirse a él mismo. Casi no ocurre, aunque sí hay ahí sus excepciones, pero ahorita no me recuerdo alguno. Estoy tratando aquí de buscar tan solo en la misma tablita. Miren, aquí está, el sulfafenazol. Miren, sulfafenazol. Sale, pero no es lo común, pues, ¿no? Sale, es raro, pues, ¿no? Es raro. Quizás haya algo más además de él. Ay, caray, ya se perdió mi cursor. Quizás haya algo más además de él
en estos inhibidores. No quiero decir que el ácido tienílico, no, otra sustancia X, ¿no? A lo mejor incluida en la bebidas o dieta sólido blanda que llevamos. Sale, Alex. ¿Qué más, Alex? ¿O quién más alzó la mano después? Sería todo. Muchas gracias, doctor. De nada. De nada. A ver, déjeme ahora nada más cerrar otra cosa. La hierba de San Juan. ¿Qué tal lo de la hierba de San Juan? Bien interesante, va. Ok. Y luego uno no cree, ¿verdad? Uno no piensa que dice, ay, pues como un té te va, ¿qué tan malo puede ser el té? ¿Por qué? Porque luego el razonamiento, ¿qué tan malo puede ser el té? Ok, que estamos aquí. Si es natural, pues sí, pero es natural, pero son compuestos químicos también, tiene sustancias químicas también, ¿no? Como tiene sustancias buenas, pero también puede haber sustancias a las que deseamos que para nosotros sea tóxico, ¿no? Sale, por ejemplo, el té. ¿Cuál era el razonamiento cuando vimos lo de la extracción de principios activos? Hacemos la infusión, o sea, el tecito de las hojas, sin el tallo. No, pues sí, pero en la hoja se extrae la sustancia que se cree que tiene cierto efecto, pero no solamente ella. Se extraen todas las sustancias que sean susceptibles de extraerse cuando se lleva a hervor esas hojas, ¿no? O el tallo, o el tronco, o la raíz, o el fruto, sale. Entonces, no siempre es así, pues, ¿no? Que a la mayoría de nosotros no nos pase nada es otra cosa, ¿no? O que aguantemos, o que, como dice las abuelitas, es que sí, es bien aguantador. No, pues sí, pero a veces es otra cosa. Pero de que con el tiempo nos ocurra algo, puede ser, ¿no? Sí puede ser, ¿no? Ok, entonces seguimos. O sea, alguien más alzó la mano, además de Alex, pero ya no me dijo nada, no nos mencionó nada, y en el chat no hay nada más. Sale, no olviden, o sea, alcen la mano e incluso si creen que ya pasó mucho tiempo, como ahorita, interrúmpanme, no hay problema. Y lo retomamos, porque miren, ya me había pasado, y se me olvidó, o sea, seguía avanzando, ¿no? Sale, seguimos. Sí, por eso seguimos. Ok, ahora bien, la hidrólisis del éster, acuérdense, dependiendo, si es un profármaco, es necesario, es deseable cuando se administra que se someta a la reacción por la enzima, que hará el corte, pues por decirlo aquí, por ejemplo, para hidrólisis del éster. Cuando es un profármaco, obviamente no va a guiar invariablemente a la producción de metabolitos inactivos. Y otra vez, el ejemplo clásico, el ácido acetil salicílico. Pobre ácido acetil salicílico. Lo traemos para arriba y para abajo, pero es un ejemplo clásico. Este es el ácido acetil salicílico. ¿Sale? Es ácido salicílico y el acetato o el ácido acético. ¿Sale? Cuando entra la esterasa, ¿dónde corta? Pues donde haya un grupo éster. Exactamente, por eso yo se los presenté. Les presento el grupo éster. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a entrar a cortar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al cortar, libera la molécula que tiene el efecto terapéutico, es el ácido salicílico y el ácido acético, ¿no? Separándose, y este es el que conserva el efecto. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? O sea, puede pensar uno, bueno, pero ¿por qué entonces lo tomamos como ácido acetil salicílico? Puede ser por varias razones, y les presento algunos ejemplos. Una es que los fármacos se administran en forma de éster, es decir, ácido salicílico. ¿Por qué le administraron este acetato por medio del grupo éster? Una vez para facilitar su absorción. ¿Vale? El ejemplo, el enalaprilato, que obviamente es para liberar el enalapril. El undecanoato de testosterona o testosterona, perdón, un decanoato para administrar la testosterona. Sale. O también la molécula es muy irritante, es muy ácida, pues, por mencionarlo así. Para reducir la irritación de la mucosa gastrointestinal, entonces la eritromicina, ¿cómo nos la administramos? Por vía oral, en una tableta, como succinato de eritromicina. Sale. Que la caja diga solamente eritromicina, dependiendo de la casa comercial,
es otra cosa, pero en sí es succinato de eritromicina. ¿Por qué? Porque es muy agresiva, o sea, la molécula es muy ácida, es muy reactiva, es muy irritante para la mucosa gastrointestinal. Entonces, para evitar, por ejemplo, un cuadro de gastritis de las personas que son muy susceptibles, pues se administra como succinato de eritromicina. Todos esos estudios se hacen en base al estudio de la farmacocinética, al estudio del ADME. Entonces se dieron cuenta que la eritromicina en los estudios en los animalitos, porque lo que se hace es medir la producción de metabolitos y los cambios que haya en la fisiología. ¿Y qué se hace después? Pues obviamente se evalúa, se hacen cortes y se entra a nivel del hígado, del riñón, del vaso, del intestino, el intestino grueso, el corazón, el tracto digestivo superior, el inferior, si está pasando algo a esos niveles. Entonces se dieron cuenta que la eritromicina era muy irritante, o sea, se observaba lastimada pues la pared mucosa gastrointestinal contra una que no recibía la eritromicina, o sea, entonces fue como se fueron dando cuenta. Entonces la empresa, la los farmacéuticos dicen, no, bueno, ¿qué hacemos? No, pues hay que agregarle una molécula, hay que adicionarle una molécula que permita que llegue al sitio de absorción, pero que no lastime el tracto digestivo. ¿Sale? Y es así como ha ido pasando esto, ¿no? ¿Sale? Incluido el ácido acetilsalicílico. Igual, el ácido acetilsalicílico es muy irritante. Entonces, entiéndase, es un ácido, ¿no? Entonces se hizo de esta manera, se hizo de esta manera, para que pueda llegar al sitio de absorción y tener su efecto, pero dañar lo menos posible la mucosa intestinal. Gastrointestinal, perdón. Ok, en estos casos, los ésteres, aquí, los ésteres, por sí solos son inactivos, o sea, no hace nada. Así el ácido acetilsalicílico, no hace, perdón, no hace nada, o sea, el éster, pero el producto metabolizado, y obviamente sí lo son. Si son activos. Entonces son profármacos. Esa es otra manera son otro tipo de medicamentos, incluyendo el fármaco, ¿no? ¿Ok? Pero no todo es citocromo, como ya les mencioné, no todas son esterasas. Aquí lo que yo les había mencionado hace un momentito, algunos fármacos que poseen uniones amida, y aquí les presento la unión amida, tales como la prilocaína, son hidrolizados, pero aquí miren, por peptidasas. ¿Por qué? Porque son uniones peptídicas o uniones amídicas. Sale, e inactivados de esta manera. Pero si se dan cuenta, ya son otro tipo de fármacos, son otro tipo de moléculas. Miren, las peptidasas son responsables de la formación de productos metabolizados altamente reactivos y potentes mediadores. ¿Como cuáles? Como la angiotensina 2, que se abrevia así, o la bradicinina. Potente vasoconstrictor, potente vasodilatador. Sale. Esto a partir de péptidos biológicamente activos. Ahorita veremos un poquito más acerca de esos y por qué es importante este corte hidrolítico, pero ahora sobre enlaces peptídicos o uniones amida por las peptidasas inespecíficas. Sale. Pero ahora bien, las peptidasas poseen selectividad por algunos sustratos. Eso se ejemplifica por la formación de angiotensina 2, que les digo, angiotensina 2, y ya, pues yo les mencioné que es un potente vasoconstrictor, pero ¿a partir de quién? De su precursor. El precursor, y pues sí, pues es lógico pensarlo, ¿no? Los nombraron de esa manera porque la angiotensina 1 nos lleva a la angiotensina 2. Es decir, obtenemos angiotensina 2 a partir de la angiotensina 1 por ser un péptido más grande. Sale. ¿Y quién lo libera? Por eso lo incluí aquí en un paréntesis. Libera de la angiotensina 1 la angiotensina 2, ojo, libera de la angiotensina 1 la angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina. Y aquí les pregunto, entonces la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué es?
¿Qué tipo de enzima es de la que les he mencionado, de las que hemos mencionado hasta ahorita, por favor? Si abren su micro o lo escriben en el chat. La ECA, la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué tipo de enzima es? ¿Será un citocromo? ¿Será una esterasa? ¿Será una peptidasa? ¿Qué será? ¿Será una glucuronil transferasa de las que mencionamos y todavía faltan más ejemplos? ¿Qué tipo de enzima será? La enzima convertidora de angiotensina. Ok, seguimos. Es una peptidasa. Es una peptidasa, porque acuérdense, tiene enlaces peptídicos, tiene grupos o uniones amida. Y les vuelvo a mencionar, les recalco, la angiotensina 2 es liberada de su precursor, un péptido más grande, que es la angiotensina 1, y la que lo libera es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina no es otra cosa que una peptidasa. ¿Sale? Entonces, ojo con eso. Acuérdense, bueno, en este caso, ¿cómo lo asociaron? Dice, ay, es que hay una enzima, o sea, la descubrieron, ¿no? Se la toparon ahí. Ah, es que esta enzima lo que hace es que al cortar el enlace peptídico, libera otra molécula, pero vemos que esta molécula es muy reactiva y es vasoconstrictora y que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Y qué es? No, pues es una peptidasa. Híjole, pero ¿cómo le llamamos? ¿Para qué? Para asociarlo y meterlo a ese entorno. Ah, pues le podemos llamar enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Porque guía la reacción o la liberación de angiotensina 2 a partir de angiotensina 1. Sale. Acuérdense que casi siempre la enzima se llama sobre lo que actúa. Nada más que aquí pues el nombre es un poco largo, ¿no? Enzima convertidora de angiotensina. Sale para liberar de un precursor inactivo un precursor altamente activo. Sale. ¿Ok? Seguimos. Entonces, aquí les presento ejemplos de reacciones químicas de hidrólisis en la biotransformación de los fármacos. Del lado del panel del lado izquierdo, les muestro esterasas que actúan sobre el grupo éster y peptidasas del lado del panel derecho, son estas, que actúan sobre el grupo samidas o grupos anilidas. Y miren qué ejemplo les muestro, el de angiotensina. ¿Sale? Entonces, con esto, más otros ejemplos, espero que quede un poquito más claro. Y hago énfasis en la angiotensina, ¿por qué? Porque es una de las moléculas principales reguladoras de la presión arterial. ¿Sale? Y veremos más adelantito que hay inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, muy importantes en la clínica del paciente hipertenso. ¿Sale? En el manejo del paciente hipertenso. ¿Ok? Ok, son 12:02. Vamos a dar 10 minutos de receso, ¿sale? Incluso voy a dejar de compartir. Un momentito. 10 minutos y regresamos. ¿Sale? 12:02, 12:12, 12:12. Retomamos y continuamos en esta revisando cada una de las reacciones. 10 minutos, gracias.
Perdón, les comento rápidamente, bueno, todos lo tienen presente. No se olviden, está abierta la actividad comportamiento de un ácido base débil en soluciones con distintos pH, que le llamamos, acuérdense, el 2, porque en el 1 fue la resolución y este es como un repaso, una retroalimentación de cada una de los casos que habíamos puesto. Todavía tienen hasta el 29 de octubre, pero no se confíen. Eh, Observo que ya hay 5 nuevas entregas de 39, ¿sale? Entonces, por favor, ahí para que lo tengan presente, acuérdense, no dejen pasar ni una actividad, no dejen pasar ni una actividad. Sale, vale, ahora sí, los dejo con el receso. Ahorita los veo, bye bye.
Listo, ya estamos por acá nuevamente. Vamos a entrar a lo que es la tabla. Acuérdense, del lado izquierdo, el lado del panel izquierdo, esterasas, y del lado derecho, peptidasas. Vamos con el primer ejemplo. La acetilcolina. ¿Se acuerdan que había? Bueno, vamos a ver, vamos por partes. La acetilcolina. ¿A dónde entra a hacer su reacción de hidrólisis? ¿Dónde hace el corte hidrolítico? ¿Sale? La esterasa. En el grupo, donde encuentra un grupo éster. Aquí, corta. ¿Qué libera? Pues la colina y el ácido acético. ¿Se acuerdan ustedes de los ejemplos que les mostré en cuanto a la placa motora terminal? Que les dije que el bulbo sináptico puede ser que perdón, que haga un relevo en las dendritas de la siguiente neurona, o que llegue ya al órgano efector, que en ese caso yo les hacía el ejemplo de la placa motora terminal. ¿Se acuerdan que una forma de regulación que les mencioné, que era en el espacio sináptico, o en el espacio entre la neurona y la membrana de la placa motora terminal, era la acetilcolinesterasa, que hidrolizaba la acetilcolina? Entonces ahora les pregunto, ¿qué tipo de enzima es la acetilcolinesterasa? Por favor, gracias. Ya sea que abran su micro o lo escriban aquí en el chat. La acetilcolinesterasa, ¿qué tipo de enzima es? Mientras me sigo con los demás ejemplos para ir avanzando. En el momento que quieran decirlo, ya abren su micro o lo escriben en el chat y lo retomamos. Por favor, gracias. La procaína, igual lo mismo, encuentra el grupo, miren aquí, el grupo éster, el grupo éster. El grupo éster, aquí corta, ¿a quién libera? De la procaína al ácido paraminobenzoico, y libera también la dietilaminoetanol. Y pues ya, bueno. Para arriba y para abajo, el pobre ácido acetilsalicílico corta la esterasa, donde encuentre el grupo éster, y libera el ácido salicílico y el ácido acético, ¿sale? O el acetato, ¿sale? Ok, seguimos. La peptidasa, ¿dónde cortará? Donde encuentre grupos peptídicos, enlaces peptídicos, como los enlaces amídicos o anilidínicos, ¿sale? Anilidínicos, ok. El ejemplo clásico, la angiotensina 2. Miren, es la angiotensina 1, precursor de la angiotensina 2, miren, aquí está. Pero ¿qué pasa? ¿Quién llega? Acuérdense que habíamos dicho ya que la enzima convertidora de angiotensina, que suena así muy elegante y muy rimbombante, y que se relaciona sobre quien está actuando, es una peptidasa. Entonces corta aquí donde encuentra un grupo amido. ¿Y qué es lo que hará? ¿A quién liberará? Miren, libera a la angiotensina número 2, y que guía la mayor cantidad de efectos. Ese es uno, pero la molécula puede ser susceptible de sufrir mayor, ¿cómo se llama? Mayores modificaciones, o bueno, más allá después de actuar la enzima convertidora de angiotensina, puede seguir transformándose, es susceptible de sufrir más cortes. Bueno, pues después de que actúa la enzima convertidora de angiotensina, esta ECA, como se abrevia, puede seguir interactuando sobre ella la angiotensinasa y cortar en este sitio donde se encuentre el grupo amida y liberar a la angiotensina denominada 3. ¿Sale? Y así puede seguir cortando. Hay más fragmentos, pero este ejemplo lo usé para que vieran ustedes la liberación de un péptido a partir de otro péptido de mayor tamaño. Sale, se libera de la angiotensina 2 se obtiene por el actuar de la enzima ECA sobre la angiotensina 1. Sale, y el otro era la prilocaína. Corta en este sitio donde hay grupo amida y libera que
N-propilalanina y la toluidina. Ok, este ya se los había yo preguntado. Obviamente la angiotensinasa es otra peptidasa también, porque ¿sobre quién está actuando? Sobre péptidos. Ok, pero ahora regreso a la pregunta. La acetilcolinesterasa, ¿qué tipo de enzima es? Sí actúa sobre la acetilcolina en la placa motora terminal y todo muy elegante y muy padre y todo, pero en sí la acetilcolinesterasa, ¿qué es? ¿Qué tipo de enzima es? Ok, ya. Catalítica, pregunta su compañera Janet. Ok. De lo que hemos estado revisando, es un citocromo, es una esterasa, es una peptidasa. ¿Qué será? ¿Es una esterasa? Exactamente, es una esterasa. Es la misma pregunta que les hice para la ECA, pero ahora con las esterasas. Pues sí estamos, en este caso, pues es sobre éster, ¿no? Sale, entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Les digo, sí suena muy técnica, ¿no? El nombre, la acetilcolinesterasa. Es una esterasa. Sale. Entonces, todo se puede ir asociando por el nombre de la enzima y sobre quién actúa, ¿no? Gracias, Janet. Seguimos. ¿Pero qué más? Hay reacciones del metabolismo de los fármacos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren? Porque el riñón solo elimina sustancias hidrofílicas. O sea, todo tiene un orden, todo está estructurado de cierta forma. La naturaleza es tan sabia que estamos diseñados de esa manera. Y los fármacos se utilizan, o nos valemos de todos esos sistemas que tiene nuestro organismo para poder recibir un beneficio terapéutico. Por esto, los agentes liposolubles, porque acuérdense, el riñón solo elimina sustancias hidrofílicas, los agentes liposolubles deben metabolizarse en el hígado por medio de reacciones denominadas de fase 1 y fase 2, que ya vimos ahorita cuáles son y dónde actúa cada una, a qué nivel. Ok, entonces podemos tener el fármaco que dependiendo de cómo se encuentre armado, cómo se encuentre estructurado, puede sufrir una reacción de fase 1, puede entrar directamente y sufrir una reacción de fase 2, que lo podríamos denominar que entran de modo directo al metabolismo de fase 2, si tienen expuesto uno de los grupos que habíamos mencionado. Vamos a regresarnos rápido. Si tienen alguno de estos grupos expuestos o si ya sufrieron alguna de estas reacciones o si ya vienen, por decirlo, con un aparente corte hidrolítico, pero es porque así está estructurado. Sale, puede entrar directo a reacción de fase 2. Y acuérdense que siempre, invariablemente, la reacción de fase 2 es una fase de bioconjugación. Por eso dice aquí, producto de conjugación. Bueno, ese es un camino. El otro es que el fármaco que sufra una reacción de fase 1, que son cualquiera de estas que me regresé, oxidación, reducción o hidrólisis o ambas, puede activarse, puede no sufrir cambios o inactivarse, y esto último es lo más común, no sufrir cambios o inactivarse, pero acuérdense, si es un profármaco la historia cambia, no debe activarse. ¿Sale? Entonces depende cómo es la molécula, depende qué grupo funcional es expuesto, depende qué tipo de uniones tenga. ¿Sale? Que obviamente los tipos de uniones pues son las que ya vimos, anilida, amida, esterasa, ¿sale? Grupo éster. ¿Sale? Ok, pero ¿qué pasa? Las reacciones de fase 1 sirven para convertir moléculas lipofílicas en moléculas más polares al introducir o exponer grupos funcionales, pues obviamente polares, como hidroxilo o amino. Hidroxilo o amino. ¿Sale? Ok, entonces acuérdense. Ojo. Las reacciones del citocromo son de fase 1.
¿Y qué ocurre cuando la reacción ocurre involucrándola a ella, a la citocromo, también llamadas, además de citocromo P450 o CYP450, también se conoce como oxidasa microsomal de función mixta, ya sea que oxide o hidroxile, acuérdense, por eso se llama así. Entonces, ¿cómo es la reacción general? Fármaco más oxígeno más este cofactor reducido, más protones, reacciona dando el fármaco modificado más agua más el cofactor oxidado, ¿sale? Que perdió hidrógeno. ¿Ok? ¿Sí? O sin los protones, si quieren llamarlo así, nicotina, adenín, difosfato reducido, nicotina, adenín, difosfato oxidado, pues, ¿no? O nicotina, adenín, difosfato, y ya. ¿Sale? Y eso es que sería correcto también, ¿no? Depende de en qué ámbito estemos hablando, ¿ok? Entonces, esta sería la reacción general. El fármaco ya sufrió modificación, ya sea que se haya oxidado o hidroxilado, y obviamente da productos de ese metabolismo llevado a cabo, ¿no? Obviamente el cofactor, al estar transfiriendo su protón, pues se lo pierden, ¿sale? Pero la reacción es así, se necesita de él para modificar el fármaco y para producir agua, ¿ok? Pero en ese sentido les presento, acuérdense, porque además del citocromo hay más cosas, enzimas que metabolizan productos xenobióticos. Ya les había mencionado este término, si no mal recuerdo, pero aquí lo incluí nuevamente si no lo había hecho. Los xenobióticos son sustancias ajenas al cuerpo. Se utilizan mucho en la temática o en el área toxicológica. En el área toxicológica sale un xenobiótico que es cualquier sustancia ajena a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. ¿Ok? Pero vamos por partes. Les presento esta tabla en donde la primera columna está destinada a las enzimas. Aquí está. Y la segunda columna está destinada a los tipos de reacción que va a catalizar sobre quién. Sobre quién. ¿Sale? Ok. Entonces, podemos ver, miren, ahí está, oxigenasas de la fase 1. Oxigenasas, acuérdense, está el citocromo, obviamente, ¿no? ¿Y qué hace? Oxidación de carbono, de calcio, ya les iba a decir, de carbono y oxígeno, de alquilación y otras. Porque en esa oxidación, donde esté removiendo, esté oxidando o hidroxilando, puede estar removiendo el grupo alquilo. Por eso es que lo incluye también para el citocromo, ¿ok? Pero ¿qué más hay? Hay otra enzima llamada flavina. Uy, vamos. Flavina monoxigenasas, que se abrevian de esta manera. Y lo que hacen es guiar reacciones de oxidación donde se encuentren nitrógeno o azufre o fósforo. ¿Sale? ¿Qué otro hay? Hay epóxido hidrolasas, que se abrevian de esta manera y que no son otra cosa que esto. Son epóxido hidrolasa, ya sea microsomal, en los microsomas hepáticos, y la soluble, que se encuentra en el citoplasma de las células hepáticas. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacen? Guían reacciones de hidrólisis de epóxidos, perdón. Hay más enzimas, pero estas ya son, miren, estas fueron de fase 1, estas son de fase 2, las transferasas. ¿Por qué? Porque transfieren, lo que están haciendo es transferir un grupo funcional. Por eso yo les mencionaba, la glucuronil transferasa está transfiriendo ácido glucurónico. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Transferir. Ah, bueno, entonces es una transferasa. ¿Qué transfiere? Un ácido glucurónico. Ah, entonces es una transferasa de ácido glucurónico o glucuronil transferasa. Chale, ojo con eso. Entonces hay sulfotransferasas. Se abrevian de esta forma, SULT, y lo que hace que es adición de sulfato. UDP, glucuronil transferasas. UDP, glucuronil transferasas. ¿Qué hacen? Adición de ácido glucurónico, pero lo que hacen es transferirlo. ¿Sale? Glutatión S transferasas, que se abrevian así, GST, adición de glutatión, perdón.
N-acetiltransferasas. ¿Qué hace? Pues adición de grupo de acetilo, ¿no? Porque lo dice N-acetiltransferasa. Aquí hay un detallito. ¿Dónde incluye en la molécula esta N-acetiltransferasa? ¿Dónde va a incluir al grupo acetilo? Donde encuentre un grupo amino, donde encuentre nitrógeno en la molécula, a la que le va a transferir el acetilo. ¿Sale? Ojo con eso. Fíjense que la enzima se llama sobre lo que va a actuar y dónde está actuando. Algunas traen ese detalle. ¿Sale? Y hay metiltransferasas, MT, adición de grupos metil. ¿Sale? Y hay más enzimas. Hay alcoholes deshidrogenasas que lo que hacen es reducir alcoholes. Hay aldehídos deshidrogenasas que lo que hacen es reducir a los aldehídos. Y hay NADPH quinona óxido reductasa que se abrevia NQO y lo que hace es reducción de quinonas, catalizar reacciones de reducción de quinonas. Y aquí falta un detallito, miren, la UDP de la glucuroniltransferasa es UDP uridina fosfato y el NADPH es fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina, como les había mencionado, reducido. El NADPH es este, aquí está NADPH. Y siempre que le dan la H, siempre que le dan ahí el protón, ya se quedó toda esta cosa, está reducido. Sale, acuérdense, y cuando lo pierde, pues se oxidó. No es que incluimos, ya se lo había mencionado, no es que yo incluí un oxígeno, no. Perdió el hidrógeno, perdió el protón. Sale, esa es otra forma de oxidarse, ¿no? Quitar el protón. Sale, ojo, porque es que eso luego lo revisan, a lo mejor ya lo hicieron en química orgánica. Sale, entonces para que se vayan familiarizando o también a manera de recordatorio si ya lo han revisado. ¿Ok? Y aquí les hago un comentario muy general, y sin ánimo de ofender a nadie, espero que les resulte útil, además de interesante. Evolutivamente se ha observado que en los hombres, a diferencia de las mujeres como género, hay mayor presencia de alcoholes hidrogenasas. Entonces es por eso, la alcohol deshidrogenasa, para ayudar a reducir los alcoholes, para la reducción de alcoholes, pero por eso supuestamente, depende de la persona, del hombre y mujer, la mujer tiene menos de este tipo de enzima, del alcohol deshidrogenasa, entonces supuestamente, teóricamente, soporta menor cantidad de bebidas alcohólicas. ¿Sale? Es un comentario así en general porque me topé ese dato, ya tiene algo de ratito, y siempre les procuro hacerle ese comentario, ¿no? ¿Sale? Pero supuestamente depende de la persona, la variabilidad biológica. ¿Sale? Entonces ahí está. Pero estas son enzimas que metabolizan productos xenobióticos. ¿Ok? Ahí está. Entonces es muy interesante, ¿no? ¿Cuántas son las posibilidades, ¿no? Y qué es lo que hacen. Y tendría que ser así. ¿Por qué? Porque si hay un montón de sustratos, o sea, si hay muchas moléculas, incluso propias de nuestro organismo, pues hay un montón de enzimas, ¿no? ¿Sale? Pues tienen que ser varias enzimas que manejen toda esa gran cantidad de sustancias, de sustratos que maneja nuestro organismo. ¿Ok? ¿Y bien? Pero ahora les incluyo, acuérdense que estaban las reacciones de citocromo, pero en esta parte les incluyo reacciones de fase 1, acuérdense de fase 1, sin intervención del citocromo P450. Estas incluyen la oxidación de aminas, entiéndase las catecolaminas o histamina, deshidrogenación de alcoholes, como la oxidación de etanol, que ya les comenté, y la hidrólisis de la procainamida. ¿Sale? Si ustedes lo notan, son reacciones que ya estuvimos mencionando y que en ese momento les puntualicé que no son citocromo. Es una esterasa o una peptidasa. ¿Sale? ¿Ok? Pero ahora bien, muchas reacciones son de oxidación de fase 1, en las reacciones de fase 1, hablando de la fase 1. Entonces, pueden ser divididas en dos tipos. Aquellas en las cuales el oxígeno
está incluido dentro de la molécula del fármaco. Otra vez, las reacciones de oxidación pueden ser divididas en dos tipos. Aquellas en las cuales el oxígeno está incluido dentro de la molécula del fármaco y aquellas en las cuales la oxidación primaria causa que parte de la molécula se pierda. Es decir, la oxidación guía una pérdida de la molécula original, un cambio en ella por pérdida de parte de ella, de esa molécula. ¿Ok? Lo anterior, ¿cuáles pueden ser? Las reacciones hidroxilaciones, epoxidaciones, sulfonidaciones, que son las que les mostraré, a ver, a continuación. ¿Sale? Entonces, lo dejo un momentito para que lo observen. Esta parte sobre todo, ¿no? Porque esta les digo que era mencionar las que ya habíamos estado diciendo, ¿sale? Es esta parte. Observen, por favor, gracias. Entonces, ¿cómo pueden ser? ¿Cómo pueden ser? Pues son estas, ¿no? Hidroxidación, epoxidación o sulfonidaciones. ¿Cómo ocurren? ¿Sobre quién pueden ocurrir? Vamos a ver. Entonces, les incluí esta tablita que son ejemplos de reacciones químicas en la biotransformación de los fármacos. Vamos a ir de arriba hacia abajo y voy a procurar ir de izquierda a derecha, ¿sale? La primera, sobre el pentobarbital o sobre el propranolol, puede ocurrir una reacción de hidroxilación. En este punto, la inclusión del grupo hidroxilo o en este punto. Puede haber reacciones de alquilación, acuérdense que son la extracción del grupo alquilo, pero aquí el detalle puede ser N-alquilación. Acuérdense dónde habíamos dicho que puede haber de alquilación. Yo se los mencioné hace ratito, donde encuentre amino, entonces se llama N de alquilación. Donde encuentre oxígeno, entonces es una O de alquilación. Porque en donde haya oxígeno está extrayendo el grupo alquilo. El grupo alquilo. ¿Ok? Y la S de alquilación también. Acuérdense, donde encuentra nitrógeno, oxígeno o azufre. ¿Sale? S de alquilación. Y aquí corta y adiós. ¿Sale? Se va. Entonces puede estar actuando sobre la lidocaína, sobre la fenacetina o sobre la azatioprina. Ok. Otra que puede ocurrir, otra reacción es la desulfuración. ¿Sale? Donde encuentre ese grupo sulfuro, donde encuentre este grupo funcional, por ejemplo en el paratión, ¿qué está haciendo? Extrayendo el grupo sulfuro e incluyendo oxígeno. ¿Sale? Otro caso puede ser la norepinefrina, que puede estar ocurriendo, pero aquí es la adición de un grupo metilo, por eso se le llama O-metilación, porque donde encuentre un grupo metilo, corta e incluye, y lo incluye pues al grupo metilo, ¿sale? Otro puede ser la reducción. A ver, aquí otra vez le vuelvo a preguntar. En el caso del nitrazepam, si yo les digo que está ocurriendo aquí, si está ocurriendo una reacción de reducción aquí, donde encuentra amino, el nitrógeno, ¿qué está ocurriendo? Si yo les digo, está ocurriendo una reducción en este sitio en el nitrazepam, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es el cambio? De NO2, ¿a qué pasará? Se está reduciendo. ¿Sale? Mientras avanzo al siguiente ejemplo y me regreso ahorita para cerrar y pasar a la siguiente figura, la siguiente diapositiva, ¿ok? Puede haber también reacciones de oxidación, pero ¿cómo pueden ser estas reacciones de oxidación? Por ejemplo, sobre el benzoapireno, una epoxidación en esta posición, grupo epóxido. En la clorpromazepina puede ser una sulfooxidación. Entonces, con doble ligadura, el oxígeno entra donde encuentre el grupo sulfuro, ¿sale? O el azufre, si lo quieren ver así. Y la oxidación puede ocurrir en este grupo amino al incluir
el grupo hidroxilo donde encuentre el grupo amino. Entonces es una hidroxilamina. Una reacción de oxidación en donde encuentre donde incluya hidroxilamina, ¿no? O sea, así se podría llamar la reacción, ¿no? Y eso ocurre en el acetaminofén. Es decir, incluye el grupo hidroxilo donde encuentre el grupo amino. ¿Sale? Entonces es una aminohidroxilación, por decirlo, ¿no? Eso sería más correcto. Aminohidroxilación. ¿Por qué aminohidroxilación? Ah, porque está incluyendo un grupo hidroxilo donde hay un amino. Entonces sería aminohidroxilación. Aminohidroxilación. Ok. Entonces, ya para pasar, a ver. Sí, para cambiar de figura, para cambiar de diapositiva, otra vez les pregunto. Si yo les digo, está ocurriendo una reacción de reducción en el nitrazepam, en este punto donde está este grupo, donde está este nitrógeno unido al oxígeno, ¿qué está ocurriendo si es una reacción de reducción? Ok, menciona aquí, ya mencionó Alex Adán, a NO, ¿será? ¿Alguien más? Claro, si lo vemos de ese lado, pudiera ser, porque ahí, como es NO2, una reducción, no es que metamos un protón, sino que perdió un oxígeno, ¿no? Entonces se está reduciendo. Este sería el caso al contrario de lo que les había dicho cuando ocurre una reacción de oxidación, ¿sale? Pero cuando estamos hablando de protones, esta es la contraria. Otra es que se incluya directamente el protón, ¿sale? Ya se los menciono de una vez. Una es lo que dice Adán. Puede ser que pierda un oxígeno. Otra es que se mete directamente el hidrógeno, el protón. ¿Sale? Entonces puede ser NH2. Incluir un grupo amino, formar un grupo amino tal cual, ¿no? ¿Sale? Ok, entonces se está reduciendo. ¿Por qué? Porque está perdiendo oxígeno. Está perdiendo oxígeno, no se está oxidando. Se está reduciendo. ¿Sale? Ojo con eso. ¿Sale? Vale, entonces, ¿qué más? ¿Cómo más puede ser? ¿Qué reacciones hay de las que estuvimos mencionando ahorita? Y miren, de hecho aquí está el ejemplo, miren. ¿Ya vieron? ¿Quién es? Miren. ¿Quién es? Miren. Por eso incluí la siguiente figura. Menciona algunos ejemplos como extraídos de aquí, de esta tabla, pero es para puntualizar. ¿Sale? ¿Ya se dieron cuenta? Reducción. Es nitrazepam, es en esta posición. Este esqueleto, esta parte de la molécula, esta. Miren ustedes, reducción, nitrazepam, es en esta parte de la molécula. De hecho, miren lo que hace. ¿Sale? Hagan de cuenta que esta parte va a embonar aquí, y este obviamente va a cambiar a este. ¿Sale? Entonces es una reducción. ¿Por qué? Ya sea que pierda oxígeno o que incluyamos el protón. ¿Sale? Vale. Ahí vamos, poco a poquito, pero vamos por partes. Me brinqué a esta parte porque era el ejemplo que toqué en la diapositiva anterior para puntualizarlo, ¿no? Y que quede pues lo más claro posible y que todos estemos en lo mismo. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Primero, puede haber reacciones de oxidación, puede haber reacciones de reducción y puede haber reacciones de hidrólisis. Como lo guían ¿quiénes? Las esterasas. Ahorita dejamos este caso hasta el final, ¿sale? Vamos por partes. Voy a tratar de ir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Vamos viendo. En las reacciones de fase 1, cuando se habla de funcionalización, porque estamos hablando de profármacos, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, reacciones de oxidación, incluir oxígeno, pero formando un sulfóxido, un epóxido que incluye azufre, el grupo sulfuro, ¿ok? En la
promacina. ¿Sale? Un segundo caso puede ser, como habíamos dicho, la hidroxilación de un grupo amino, en este caso, en el paracetamol. ¿Para qué? Para que funcione, para que él pueda hacer su función de paracetamol, de mitigación del dolor tan solo. ¿Sale? Como un ejemplo, puede tener más efectos. ¿Sale? Otra puede ser, acuérdense, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Hidroxilación en el caso del propranolol. En este sitio, ese ya lo habíamos mencionado hace un momentito. Y puede ser reacciones de alquilación. Dependiendo de donde esté dealquilando, pero aquí lo menciono de otro modo. Miren, en lugar de poner N de alquilación, ¿se acuerdan de hace ratito el ejemplo? Ponen de alquilación del nitrógeno. Entonces, donde encuentre nitrógeno, corta. O puede ser del oxígeno. En lugar de poner O de alquilación, como hace ratito en el otro ejemplo, pone de alquilación. ¿De quién? Del oxígeno. Y entonces ahí entra, corta y escinde. Y extrae, o sea, separa el grupo alquilo de la molécula. De la molécula principal, ¿no? De la molécula principal, que es esta, es aquí. Y en este caso, pues es más grande, ¿no? La molécula, el grupo amino de la molécula original, de la lidocaína. El de la reducción, ya lo mencionamos. Y ahora nos vamos sobre el de la hidrólisis. Acuérdense, una reacción clásica de hidrólisis guiada por ¿quién? Por la esterasa. Vamos a ver. En el caso de la esterasa, que ¿quién es? En este caso, aquí puede estar actuando, pero ojo. Si nosotros, ¿está actuando sobre quién? La esterasa, sobre el enalapril. ¿Sale? ¿Ya se dieron cuenta? Aquí está el grupo este. La esterasa está actuando sobre el enalapril. Ese es parte de la historia. Y ahorita les voy a mencionar por qué tiene que ver aquí en el enalapril. Yo creo que algunos de ustedes ya lo han visto, ya lo han escuchado, ya han tenido acceso a esa información en otro momento o en otra experiencia educativa. ¿Sale? Acuérdense, todos son profármacos. ¿Para qué? Para que haya una funcionalización de cualquiera de estos, pero puede ser de distinta forma, por oxidación, por reducción o por hidrólisis. ¿Sale? Por hidrólisis. Por hidrólisis. Ok. Acuérdense, para que el enalapril pueda tener su efecto, actúa sobre él la esterasa y miren dónde cortó. Acuérdense, como habíamos estado diciendo, cuando encuentre esta unión, este grupo corta, escinde. ¿A quién quitó? Quitó un grupo alquilo, pero aquí es distinto. Aquí fue sobre un grupo éster. Dale, obviamente no puede ser cualquiera de estos, ¿no? Este es sobre un grupo éster. Bueno, pues lo corta. ¿Y a quién libera? Del enalapril. Libera al ácido enalaprílico. Sale. Ya no es el éster de enalapril. ¿Sale? Entonces ya lo liberó. Ese es uno. ¿A quién liberó? Acuérdense, este ácido enalaprílico liberado de esta molécula completa, incluyéndolo el grupo sobre el cual en el cual cortó la enzima la esterasa, es el activo el que conserva el efecto terapéutico, la reactividad. Bueno, ¿y este qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver en este ambiente en donde hablamos de la angiotensina? Si ustedes recuerdan, yo les mencioné, ¿qué es la enzima convertidora de angiotensina? Ahora lo sabemos, es una peptidasa, pero se llama enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que está haciendo? La enzima convertidora de angiotensina, acuérdense, libera la angiotensina 2, que es la molécula activa de la angiotensina 1. Sale. Y acuérdense que es un potente vasoconstrictor. Pero ¿qué ocurre cuando la enzima convertidora de angiotensina está trabajando? Todavía no hemos tocado este símbolo menos. Cuando está trabajando, hace esto. Cada vez que libere angiotensina 2 de su precursor angiotensina 1, a la bradicinina la va
a metabolizar, la va a degradar, la bradicinina, o bueno, como dice aquí, bradiquinina. Es correcto cualquiera de los dos, depende del libro, artículo o sitio que estemos consultando, le llaman uno de otra forma, pero ambas son correctas. Bradiquinina o bradicinina conduce su degradación, es decir, la inactivación de la bradicinina. Y ojo, la bradicinina es un potente, ¿qué? Un potente vasodilatador. Entonces aquí hay una dinámica, un efecto, ¿ya se dieron cuenta? En cuanto a inducción e inhibición de un efecto y otro. Cuando usted está presente y activa, trabajando de manera normal la enzima convertidora de angiotensina, induce la presencia de angiotensina 2, un potente vasoconstrictor, pero tiene un efecto doble, induce, miren, la degradación de bradicinina. ¿Para qué? Para inactivar, para disminuir la presencia de un vasodilatador. Entonces, con eso se preserva, se hace que sea más evidente el efecto de vasoconstricción. Sale guiado por la angiotensina 2. Hace más cosas, pero ese es un ejemplo clásico del sistema renina-angiotensina. Ok, bueno, y ahora vamos a cerrar esta partecita de la historia. ¿Qué tiene que ver aquí el ácido enalaprilico? Miren de dónde viene. Lo libera por la esterasa. Y ya nada más queda ¿quién? El ácido enalaprilico, desde aquí. Chin, 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 aquí. Este es el ácido enalaprilico, desde aquí. Ácido enalaprilico. Y miren hacia dónde va. Activo. Miren, seguimos el caminito. ¿Qué está haciendo? Cuando veamos un símbolo de menos, un símbolo menos, de menos, que la canción, un símbolo menos en lo que estemos revisando en un esquema, para no poner toda la palabra, lo ponen como un símbolo de menos. Y si pudiera, está inhibiendo. Si tuviera un símbolo de más, sería estimulando. Y la flecha no estaría así cortada. Bueno, cuando es un símbolo menos, es que está inhibiendo. ¿A quién está inhibiendo? Ay, perdón. Sí, para que quede más claro, permítanme. ¿A quién inhibe? Pues está inhibiendo a la enzima convertidora de angiotensina. Y si algunos ya se recuerdan, el enalapril o el ácido enalaprílico liberado del enalapril es un medicamento, es un fármaco utilizado en el control de la presión arterial alta. Sale. Aquí les doy más información, además de que lo volvamos a ver más adelantito. La familia, no sé si se acuerdan cuando les dije hasta en son de broma, la familia de los sartenes, que son los sartanes. Los sartán, valdesartán, caldesartán, son otro tipo de medicamentos antihipertensivos. Pues el enalapril, el captopril, son otro tipo de medicamentos antihipertensivos. Bueno, pues lo que hace este ácido enalaprilico al inhibir la enzima convertidora de angiotensina es impedir que se produzca este potente vasoconstrictor, porque él guía la formación de la liberación de la angiotensina 2 a partir de angiotensina 1. Y ahora al revés, como dijeran, al revés volteado. Si estamos inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, impedimos que se forme angiotensina 2 a partir de angiotensina 1, sí, pero ¿qué inhibimos también? La degradación ¿de quién? De bradicinina. Y acuérdense que la bradicinina es un potente vasodilatador. Entonces, cuando inhibimos a este disminuye. Por eso le pongo la flechita hacia abajo. Y aumenta la bradicinina. Y de esa manera, el efecto de enalapril o de captopril, pues se potencia. ¿Sale? Este es un ejemplo de cómo un medicamento antihipertensivo hace su trabajo, como lo es el enalapril. ¿Sale? Entonces, ya como que empieza uno a dimensionar, ok, es que por eso es importante todas las reacciones del metabolismo que se llevan a cabo. ¿Sale? Como habíamos mencionado, es muy importante que se elimine rápidamente. Claro que sí, claro que es importante, pero esta parte
tan solo hablando de la regulación de la presión arterial, con todo lo que conlleva, es muy importante el metabolismo de los medicamentos, de los fármacos liberados de los medicamentos, ¿para qué? Para que la molécula pueda hacer su trabajo, sale, y el paciente sienta el efecto terapéutico por el control de la presión. Sale. Y esta es una forma en que lleva a cabo su trabajo esta molécula, ¿no? Ahora déjenme borrar todo mi rayonerío. A ver si, ahí está. Sale. Entonces, con este pequeño ejemplo se cierra el círculo, además de que ahorita voy a dar más detalles de este sistema, ¿no? Que es muy, muy interesante, el sistema renina-angiotensina-aldosterona como regulador de la presión arterial. Sale. Cuando está exacerbado, cuando está sobreestimulado trabajando, es cuando hay hipertensión. Obviamente no es el único factor, es uno de los factores que regulan la presión. Cuando hay baja de la presión arterial, predomina él. Pero ¿qué pasa cuando se va del otro lado? O sea, que está exacerbado demasiado, ¿no? Pues hay que meter a alguien que vaya deteniendo toda esa elevación de la presión arterial. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Ok. Pero en este sentido, acuérdense, ya les di un poco de detalle aquí, en cuanto a el ejemplo, todo surgió del ejemplo de la hidrólisis para el corte hidrolítico peptídico. Sale. Pero ¿de dónde viene? Esa es una forma, pero ¿qué conlleva? ¿Quién más puede participar? Ah, bueno, pues si venimos desde el enalaprilato, ahí sobre él actúa una esterasa. Pero esa molécula, después de sufrir su reacción por una esterasa, puede tener un efecto sobre una peptidasa. ¿Sale? Entonces, ahí se ejemplifican muy bien dos procesos enzimáticos. ¿Sale? Pero ¿qué más hay? En esta diapositiva les presento la cascada enzimática del sistema renina-angiotensina. ¿Desde dónde viene? ¿Quién lo origina? ¿Hacia dónde va? ¿Para qué? ¿Qué más hay después? ¿Qué más hay después de la liberación de la angiotensina 2? Miren, aquí aparece angiotensina 2, que es un octapéptido. Aquí por eso incluí esta imagen, esta figura, porque trae más detalle. ¿A partir de quién? De la angiotensina 1, miren, que es un decapéptido. ¿Sale? ¿Por qué decapéptido? Ah, pues porque tiene 10. ¿10 qué? 10 aminoácidos. ¿Sale? Y ahora es un octapéptido porque perdió 2, ¿no? Aquí cortó, miren. La angiotensina 1, la angiotensina 2, liberada, miren, de su precursor, la angiotensina 1. Sale. Pero ¿qué más hay? ¿Qué más ocurre? Los tipos de reactores. Los tipos de receptores para una y otra molécula. Sale. Perdón, para la misma molécula, para el octapéptido. Sale. Me confundí porque acá hay más cosas, miren. ¿Se acuerdan de la angiotensinasa? De la angiotensinasa. Pues a mí se le puede llamar EK2. Sale. A ver, déjenme ver si puedo ubicarlo rápido para poder entrar a la tabla. Ah, miren. ¿Se acuerdan que hay la enzima convertidora que libera angiotensina 2? Pues yo les mencioné que había una angiotensinasa. Ah, pues esa angiotensinasa no es otra cosa que ¿qué? Ah, bueno, y que da origen a la angiotensina 3 o angiotensina 1,7. Ya casi llego, regreso. Y es un heptapéptido, por eso es que se llama angiotensina 1,7, pero puede llamársele también angiotensina 3. Y tiene otros efectos. Sale. Ok, quedan 2 minutos. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí me detengo y el viernes entro con esta figura, ¿sale? Con esta cascada enzimática del sistema
¿Cuál? El sistema renina-angiotensina. Sale, vamos a tratar de ir de arriba hacia abajo y sí, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, revisando cómo se están juntando los participantes de este interesante sistema, ¿no? E importante sistema además también, ¿no? Sale, entonces borro mi rayonerío. Aquí me detengo de la temática, de compartir, y como hemos hecho una costumbre, me espero que se retire el último de ustedes y el último que se retira soy yo. Sale, buena tarde, buen provecho y estaremos en contacto. Saludos, hasta luego, bye bye.